Mantuve a mi familia durante años, cubriendo facturas y emergencias sin cuestionar. Luego, descubrí que mis padres secretamente le dejaron todo a mi hermano, sin discusión, sin agradecimiento, solo expectativas. Cuando llamaron, rogando por ayuda con su hipoteca, simplemente dije, pregúntenle a él. Siguió el silencio. Nunca esperé que mi mundo se derrumbara en un solo instante, pero eso es exactamente lo que sucedió el día que encontré el testamento. Era una tarde normal. Había pasado por la casa de mis padres, como solía hacer, para dejarles algunos comestibles y ver cómo estaban. Mi mamá se había estado quejando de sus rodillas doloridas y mi papá mencionó algo sobre que su fondo de jubilación se estaba agotando. No pensé mucho en ello. Había estado cubriendo sus gastos inesperados durante años. Una factura médica aquí, una reparación de automóvil allá. Se había convertido en una segunda naturaleza. Estaba en el estudio, ayudando a mi padre a localizar algunos documentos fiscales antiguos, cuando noté que el archivador estaba ligeramente entreabierto. Era el viejo de madera, el mismo que había visto desde mi infancia. Algo en la forma en que los papeles estaban desordenados por dentro me llamó la atención. Mi padre siempre había sido meticuloso con el papeleo. Si disfrutas de historias poderosas que dejan un impacto, asegúrate de presionar el botón de suscripción. Es gratis y nos ayuda a continuar compartiendo viajes increíbles contigo. Ahora, profundicemos. Abrí un poco más el cajón y comencé a hojear los archivos, recibos, registros antiguos de impuestos a la propiedad, algunas pólizas de seguro obsoletas. Entonces, mis dedos rozaron algo más grueso, algo más nuevo, un sobrecolor vainilla. El sello se había roto, la parte superior estaba ligeramente curvada por haber sido manipulada varias veces. La curiosidad pudo más que yo. Saqué el documento y lo desdoblé. Me quedé sin aliento al leer las palabras en la parte superior, última voluntad y testamento. Sentí una extraña inquietud en el estómago. Nunca me importaron mucho las herencias ni a quién le tocaba qué. Había construido mi propia vida. Había trabajado duro por todo lo que tenía. Pero algo me dijo que siguiera leyendo. Mis ojos recorrieron la página, escaneando la jerga legal, buscando mi nombre. No estaba allí. Lo leí de nuevo, más despacio esta vez. Mi pulso se aceleró. Todos los bienes, la casa, los ahorros, las inversiones, todo se lo habían dejado a mi hermano menor. Mis dedos se apretaron alrededor de los bordes del papel. Mi nombre no fue mencionado, ni una sola vez, ni como cobeneficiario, ni como respaldo, nada. Una lenta y amarga comprensión comenzó a infiltrarse. Había pasado años apoyándolos cada vez que necesitaban dinero. Yo era a quien llamaban. Pagué los préstamos estudiantiles de mi hermano. Cubrí las facturas del hospital cuando mi papá se operó. Nunca lo había cuestionado. Eso es lo que hace la familia, ¿verdad? Eso es lo que hace una buena hija. Y, sin embargo, cuando llegó el momento de dividir lo que quedaba, ni siquiera me habían considerado. La habitación de repente se sintió sofocante. Mi padre estaba cerca, organizando más papeles, completamente inconsciente de la guerra emocional que se desarrollaba dentro de mí. Me temblaban las manos mientras doblaba el testamento y lo volvía a meter en el sobre. Me obliga a respirar. Tal vez había una explicación. Tal vez era un borrador antiguo. Tal vez habían querido incluirme y simplemente lo olvidaron. Pero en el fondo, sabía que no era así. Había pasado años creyendo que mis sacrificios eran vistos, que importaban. Yo había sido la que se presentó, la que cargó con el peso de sus luchas, la que contestó cada llamada telefónica, sin importar la hora. Y, sin embargo, al final, fui invisible. Un dolor familiar comenzó a infiltrarse, el mismo dolor que había sentido cuando era niña cuando mi hermano recibía todos los elogios mientras mis esfuerzos eran pasados por alto, el mismo dolor que había sentido cuando mis necesidades siempre eran secundarias a las suyas. La verdad siempre había estado allí, acechando bajo la superficie, pero la había ignorado. Me había convencido de que si trabajaba lo suficiente, daba lo suficiente, me verían, que eventualmente sería suficiente. Pero no lo fui. Habían tomado su decisión, y esa decisión era definitiva. Mientras estaba allí parada, mirando el cajón que ahora contenía una verdad que no podía ignorar, los recuerdos comenzaron a inundar mi mente. Las innumerables veces que entregué mi cheque de pago para ayudarlos a cubrir el alquiler. Las noches que me quedé despierta preocupada cuando no podían pagar la matrícula de mi hermano. Los momentos en que dejé de lado mis propios sueños porque necesitaban que yo diera un paso al frente. Cada uno de esos sacrificios había llevado a este momento, un momento en el que finalmente entendí mi lugar en esta familia. Había sido útil, pero nunca había sido valorada. Un timbre sordo llenó mis oídos,
ahogando el sonido de mi padre hojeando sus papeles. Mi respiración se volvió más lenta ahora, más pesada, como si estuviera parada al borde de algo peligroso, algo irreversible. Quería gritar, exigir una respuesta, obligarlos a justificar lo que habían hecho. ¿Pero qué cambiaría? El testamento había sido escrito, firmado, notariado. La elección ya estaba hecha. Estaba parada en una casa que había ayudado a mantener, en una familia por la que había sacrificado todo y, sin embargo, era una extraña aquí, una forastera. El peso de esa comprensión presionó mi pecho, sofocante e implacable. Necesitaba irme, no solo de la habitación, no solo de la casa. Necesitaba dejar atrás la ilusión que me había mantenido atada a ellos durante tanto tiempo. Me di la vuelta, moviéndome hacia la puerta, mis pasos lentos y deliberados. Con cada paso, sentí que algo cambiaba dentro de mí. Algo se deshacía y se rompía. La niña que una vez creyó en la lealtad familiar incondicional se estaba desvaneciendo. En su lugar, estaba emergiendo alguien más. Alguien que finalmente había visto la verdad. La traición no estaba solo en el testamento en sí. Estaba en cada momento que lo precedió, cada vez que me quitaron algo sin dudarlo, cada vez que esperaban que diera sin preguntar qué necesitaba a cambio. Salí. El aire frío de la noche golpeó mi piel como una bofetada. Las farolas parpadeaban, proyectando largas sombras a lo largo del pavimento. Cerré los ojos, inhalando profundamente, conectándome a tierra. Este era el momento que sin saberlo había estado esperando, el momento que lo cambiaría todo. Abrí los ojos y, por primera vez en mi vida, vi las cosas exactamente como eran. El aire frío golpeó mi rostro cuando salí, pero hizo poco para enfriar el calor que subía dentro de mí. Mi pulso latía con fuerza, mis manos apretadas a los lados. La traición se instalaba en mis huesos como un veneno lento y progresivo. Me subí a mi auto, agarrando el volante con los nudillos blancos. El testamento, la prueba innegable de mi insignificancia, ardía en mi memoria. Estaba en ese cajón, cuidadosamente archivado, mientras yo estaba sentada aquí deshaciéndome. No encendí el auto de inmediato. En cambio, miré fijamente hacia adelante, mi respiración desigual, mi mente recorriendo años de recuerdos. ¿Siempre había sido así? ¿Había estado demasiado ciega para verlo? Las señales habían estado allí, y no, simplemente nunca me había permitido reconocerlas. Recordé mi infancia, como Jason siempre recibía los juguetes nuevos mientras yo recibía los usados, como mis cumpleaños eran prácticos, pero los suyos se celebraban con globos, regalos y atención, como mis logros fueron reconocidos con un asentimiento, pero los suyos con vítores. Incluso cuando crecimos, el patrón nunca cambió. Yo era la que ayudaba a mamá en la cocina mientras Jason jugaba videojuegos. Yo era la que se esperaba que fuera responsable, que diera ejemplo. Y luego, cuando la vida les ponía obstáculos en su camino, era yo quien intervenía, cada vez. Pagué las deudas persistentes de las que nunca hablaron. Cubrí las emergencias médicas sin dudarlo. Cuando se rompió el refrigerador, cuando se necesitó reparar el horno, cuando Jason perdió su trabajo y no podía pagar el alquiler. Yo fui quien lo arregló. Nunca pedí nada a cambio, no porque no necesitara ayuda, sino porque me había convencido de que era mi función. Eso era lo que hacía la familia, o eso creía. Pero esta noche, de pie en la casa de mis padres, mirando ese testamento, me di cuenta de algo desgarrador. Nunca me vieron como la hija que siempre había estado allí para ellos, me vieron como la que podía encargarse de las cosas. Un recurso, una solucionadora de problemas, una idea de último momento. Y cuando se trató de decidir su legado, cuando tuvieron la oportunidad de mostrar aprecio por todo lo que había hecho, ni siquiera existí. El peso de esa comprensión presionó mi pecho como una fuerza física. Tragué saliva con fuerza, forzando el nudo en mi garganta. Está bien. Él lo necesita más. Esas palabras resonaban en mi cabeza repetidamente, como una broma cruel de la que no podía escapar. No lo pensaron dos veces antes de dejarle todo a Jason porque, a sus ojos, yo no los necesitaba. ¿Pero era eso realmente cierto? ¿Alguna vez había estado realmente bien? Exhalé bruscamente, tratando de aclarar mi cabeza, pero los recuerdos seguían llegando, como la vez que había estado luchando con mi propio alquiler después de ayudarlos, solo para que mi madre llamara pidiendo más. Dudé por un instante antes de aceptar, y en ese momento de duda, ella suspiró con decepción, como si la hubiera fallado, como si se esperara que yo diera. Y lo hice, una y otra vez. Pero ahora veía la verdad. Nunca se había tratado de lo que era justo. Nunca se había tratado de gratitud o amor. Se trataba de conveniencia. La idea me revolvió el estómago.
Finalmente encendí el auto, alejándome de la casa que de repente se sentía como la casa de un extraño. Debería haber sentido alivio al alejarme, pero todo lo que sentí fue un vacío profundo y consumidor. Había pasado toda mi vida tratando de ser la hija en la que podían confiar, tratando de demostrar que era lo suficientemente buena, que era digna de su aprecio. Pero nunca había sido su prioridad, y nunca lo sería. Las lágrimas me pincharon los ojos, pero las aparté parpadeando. No lloraría por esto, no ahora. Necesitaba claridad, necesitaba espacio. Así que conduje, no a casa, no a ningún destino en particular, solo lo suficientemente lejos como para que el mundo dejara de sentirse tan sofocante. Finalmente, me detuve en el estacionamiento de un pequeño café. Estaba casi vacío, el tenue resplandor del interior se derramaba sobre el pavimento. Me senté allí por un momento antes de salir. Mis extremidades se sentían más pesadas que antes. Adentro, el aroma a café y vainilla llenaba el aire. Pedí una bebida sin pensarlo realmente. Luego me senté en la esquina, mirando el vapor que salía de mi taza. A mi alrededor, extraños hablaban y reían, sus vidas intactas por la tormenta que rugía dentro de mí. Y por primera vez en años, me pregunté, ¿quién era yo fuera de ellos? ¿Fuera de ser la hija que siempre estuvo ahí? ¿Fuera de ser la confiable, la responsable, la que se sacrificó? La idea era aterradora porque no sabía la respuesta. Sin que me necesitaran, sin ser a quien acudían, ¿quién era yo? La comprensión hizo que mi pecho se apretara. Había pasado tanto tiempo siendo la cuidadora, la proveedora. Había pasado tanto tiempo derramándolo todo en ellos, y ni siquiera me habían considerado. Envolví mis manos alrededor de la taza, absorbiendo su calor, conectándome a tierra en la realidad. No podía cambiar lo que había sucedido, no podía reescribir el pasado. Pero por primera vez, vi mi futuro de manera diferente. Tal vez no tenía que ser la persona que esperaban que fuera. Tal vez no tenía que seguir demostrando mi valía a personas que ya habían decidido que no era suficiente. Tal vez, solo tal vez, era hora de dejar de dar. La idea envió una onda a través de mí. Algo a lo que no estaba acostumbrada. Un cambio, una fuerza tranquila y desconocida. Me habían dado por sentada durante años, pero ya no lo harían. Tomé un sorbo lento de mi café, mirando por la ventana la calle vacía más allá. En algún lugar allá afuera, existía una vida que no estaba definida por la obligación. Una vida en la que no era solo una idea de último momento. Y por primera vez, me pregunté si esa era la vida que estaba destinada a vivir desde el principio. Me senté en mi auto afuera de la casa de mis padres, mirando la puerta principal familiar. Mis dedos apretados alrededor del volante. La misma puerta por la que había entrado innumerables veces, llevándoles comestibles, arreglando sus problemas, limpiando líos que nunca fueron míos. Pero esta noche, todo se sentía diferente. El peso de lo que había descubierto me presionaba como un ancla. No estaba aquí para ayudar esta vez. No estaba aquí para ser la hija que siempre aparecía. Estaba aquí para exigir respuestas. Salí del auto, inhalando el aire fresco de la tarde, y caminé hacia la casa. Mis manos estaban firmes, pero por dentro, rugía una tormenta. La traición aún estaba fresca en mi pecho, aguda e implacable. Había pasado días repasando el momento en que encontré el testamento, diseccionando cada excusa que les había dado. No más excusas. Llamé una vez antes de abrir la puerta. El aroma a comida casera llenaba el aire, pero por primera vez en mi vida, se sentía extraño, como entrar en la casa de otra persona. El sonido de la risa llegaba desde el comedor. La voz de mi madre, ligera y alegre, la risa profunda de mi padre, y mi hermano, el que tenía todo en sus manos, el que habían elegido por encima de mí. Estaban celebrando algo, estaban felices. Mi estómago se retorció. Por supuesto que lo estaban. Su hijo de oro había sido cuidado. Sus planes habían caído perfectamente en su lugar. Entré al comedor. 4 cubiertos, uno de ellos era mío. Habían esperado que estuviera aquí, para sentarme, para comer, para fingir que no estaba aquí. Los 3 me miraron cuando entré. El rostro de mi madre se iluminó. Oh, cariño, llegas justo a tiempo. Hice tu favorito. Saqué una silla y me senté, mis movimientos medidos. La habitación se quedó en silencio. El tenedor de mi padre tintineó contra su plato cuando lo dejó. Mi hermano se reclinó en su silla, mirándome con ligera curiosidad, como si fuera un problema que resolver. Dejé que el silencio se extendiera, luego finalmente hablé. Díganme, dije, mi voz tranquila, controlada. ¿Cuánto tiempo lo han sabido? Mi madre parpadeó. ¿Saber qué, cariño?
La miré fijamente. Sobre el testamento. El aire cambió. Mi padre exhaló bruscamente, moviendo la cabeza como si estuviera siendo ridícula. «No, esto otra vez», murmuró en voz baja. «Sí», dije uniformemente, «esto otra vez». Las manos de mi madre se retorcían en su regazo. «No pensamos que te molestaría», dijo en voz baja, como si eso lo mejorara. Casi me reí. No pensaron que me molestaría. Ella se estremeció. Mi padre suspiró, frotándose las sienes, como si esto fuera un inconveniente. ¿Y mi hermano? Él sonrió con esa expresión perezosa y engreída que había visto toda mi vida. Me volví hacia él. «¿Lo sabías?» Se encogió de hombros, sin siquiera intentar ocultarlo. «Sí». La casualidad de su admisión casi me deja sin aliento. Lo había sabido, siempre lo había sabido, y nunca había dicho una palabra. Por supuesto que lo hizo. «No pensaron que lo merecía», murmuré, mi voz como el acero. Mi padre golpeó el puño sobre la mesa. «Mira, no vamos a sentarnos aquí a discutir sobre esto. Está hecho. El testamento es definitivo». Mis uñas se clavaron en mi palma. Y se supone que eso lo hace bien. Suspiro, exasperado. «No lo necesitas». «Está bien». Jason, golpeé la mesa con la palma de la mano. Los platos traquetearon. Mi madre yadeó. Los ojos de mi padre se abrieron con sorpresa. «Dilo», dije, mi voz peligrosamente baja. «Di lo que realmente quieres decir». Silencio. «No pensaron que lo merecía», continué, con el corazón latiendo con fuerza. «Esa es la verdad, ¿no? No pensaron que valiera la pena siquiera considerarme». Mi madre negó con la cabeza, con los ojos brillantes. «Cariño, no, no es así en absoluto». Me reí amargamente. «¿Entonces qué es?» «Porque he estado ahí para ustedes cada vez. He cubierto las facturas, he manejado las emergencias, he renunciado a mi tiempo, mi energía, mi dinero, mi vida por esta familia, y ni siquiera pensaron que merecía una conversación al respecto». «No hagas esto dramático», espetó mi padre. «Tomamos la decisión que fue mejor para todos». «Para todos», repetí. Es curioso cómo «todos» siempre parece significar Jason. Me miró. «Es el más joven. Necesita estabilidad». Lo miré fijamente. «Y yo no». Mi madre se secó los ojos. «Cariño, eres tan fuerte. Sabíamos que estarías bien». Las palabras, destinadas a ser reconfortantes, ardían porque fuerte nunca había sido un cumplido en esta familia. Fuerte significaba que no necesitas ayuda. Fuerte significaba que puedes manejarlo. Fuerte significaba que no tenemos que preocuparnos por ti. Volví a mirar a mi hermano. Estaba en silencio ahora, viendo la implosión de nuestra familia con diversión, completamente cómodo con la seguridad que le habían brindado. Y en ese momento, entendí. Nunca se había tratado de justicia. Nunca se había tratado de amor. Le habían dado todo porque querían, y no me habían dado nada porque eligieron hacerlo. Una lenta calma me invadió. No era resignación, ya ni siquiera era ira. Era algo más agudo, claridad. Me recliné en mi silla, asintiendo levemente. «Está bien», mi padre frunció el ceño. «Está bien». Sí, aparté mi plato. Ahora lo entiendo. «Mi levant». Mi madre me tomó la mano, sus ojos suplicantes. «Cariño, por favor, no te enojes». «Me apart». Los miré a todos, mi padre todavía tratando de controlar la conversación, mi madre fingiendo que estaba atrapada en medio de algo que había ayudado a orquestar. Mi hermano, el niño de oro, el que nunca tuvo que mover un dedo porque sabía que alguien más siempre estaría soportando el peso. Esto era todo, el momento que había pasado toda mi vida evitando, el momento en que dejé de ser la persona que esperaban que fuera. Tomé mi bolso, mis movimientos lentos y deliberados. «Saben», dije, volviéndome para mirarlos por última vez. «Pasé años pensando que tenía que demostrarles mi valía, que si solo daba lo suficiente, me sacrificaba lo suficiente, finalmente sería suficiente». Todos me miraron, esperando. «Pero ya no necesito su aprobación», dije, mi voz firme. «No necesito una familia que me vea como un recurso en lugar de una persona. Así que felicidades, obtuvieron lo que querían». Me volví hacia la puerta, alejándome de la mesa, de los años de traiciones silenciosas, del peso de intentar importar a las personas que ya habían decidido que no lo hacía. «¿A dónde vas?», mi madre me gritó, con pánico en la voz. Me detuve en la puerta. «A cualquier lugar menos aquí». Y esta vez, no miré atrás. Salí al aire frío de la noche, la puerta se cerró detrás de mí con una finalidad que envió un extraño e inesperado alivio sobre mí. Había imaginado este momento 1000 veces antes, alejarme de ellos,
de sus expectativas, de las reglas tácitas que me habían encadenado a una vida de entrega sin fin. Pero ahora que realmente había sucedido, no estaba segura de qué vendría después. La calle estaba tranquila, mi auto estaba bajo el tenue resplandor de una farola, el motor aún tibio desde que llegué. Me deslicé en el asiento del conductor, agarrando el volante, dejando que el silencio se instalara a mi alrededor. Mi corazón todavía latía con fuerza, mi cuerpo todavía vibraba con la adrenalina de la confrontación. Por primera vez en mi vida, había dicho que no. No a ser su muleta, no a ser la que siempre arreglaba todo, no a ser invisible. Se sentía poderoso, pero también se sentía extraño. Cuando salí del camino de entrada, esperé que me invadiera una oleada de culpa, el peso familiar de la obligación, la voz persistente que me decía que volviera adentro, que arreglara las cosas, que los hiciera sentir cómodos de nuevo. Pero nunca llegó. En cambio, todo lo que sentí fue vacío, el tipo de dolor silencioso que no proviene de la pérdida, sino de darse cuenta de que algo nunca fue realmente tuyo para empezar. Conduje sin rumbo, simplemente dejando que las luces de la ciudad pasaran borrosas junto a mí. El zumbido del motor me conectaba a tierra. Mi mente repasó cada segundo de esa cena, cada palabra desdeñosa, cada excusa que habían dado. Estarás bien. Habían construido sus vidas sobre esa suposición, que siempre estaría bien, que siempre encontraría la manera de manejar las cosas, que nunca me rompería. Pero nunca se detuvieron a preguntar si estaba bien. No. Ahora estaban a punto de descubrir cómo era la vida sin mí. Pasaron los días, luego una semana, luego más, y no supe de ellos. Al principio, me pregunté si simplemente me estaban esperando que volviera arrastrándome, como siempre lo había hecho. Podía imaginar los susurros preocupados de mi madre, el brusco rechazo de mi padre, la certeza engreída de Jason de que me rendiría. Pero no lo hice. Por primera vez en años, me permití existir fuera de ellos. Fui a trabajar, pasé tiempo con amigos, retomé pasatiempos que había abandonado hacía mucho tiempo. Y lentamente, comencé a respirar de nuevo. Luego, en una tranquila mañana de domingo, sonó mi teléfono. Casi no respondo, pero algo me quería escucharlo. Hola. Hubo silencio en el otro extremo, durante un latido demasiado largo. Luego la voz de mi padre, rígida, vacilante. Necesitamos hablar. Me recosté en mi sofá, mirando al techo. Ya sabía de qué se trataba esto. No dije nada, esperando. Exhaló, como si todo esto fuera agotador para él. Necesitamos ayuda con la hipoteca. Ahí estaba la verdadera razón. No una disculpa, no arrepentimiento, una solicitud. Durante años, había sido su red de seguridad, su protección contra fallas. Siempre había estado allí, lista para atraparlos cuando tropezaban. Pero esta vez, habían dejado en claro que no era parte de su futuro, por lo que ahora tampoco era parte de sus problemas. Dejé que el silencio se extendiera, luego finalmente hablé. Pregúntenle a él. El silencio en el otro extremo no era solo vacío, era un vacío repentino y enorme donde alguna vez habían vivido todas sus expectativas. Podía oír a mi padre procesándolo, casi podía ver la forma en que su mandíbula se tensaba, la forma en que sus dedos tamborileaban contra la mesa con frustración. No tienes que ser así, murmuró finalmente. ¿Cómo qué? Como ellos. Como ellos, como las personas que me habían rechazado, me habían hecho a un lado, habían tomado decisiones sobre mi vida como si no importara. Ya no tenía que ser nada. Por primera vez, no tenía que demostrar que era digna de consideración porque ya habían decidido que no lo era, y ahora eran ellos los que sentían la pérdida. Respire hondo, stabilizando. Luego, sin decir una palabra más, terminé la llamada. Y así, la cadena entre nosotros se rompió. Las llamadas se hicieron más frecuentes después de esa primera, de mi madre, su voz más suave, más desesperada. Intentó con la culpa, trató de recordarme las vacaciones, los recuerdos de la infancia, pero cada palabra se sentía vacía, como un guión que había ensayado pero que no creía. Escuché, y luego dije que no. Luego vino Jason. A diferencia de mis padres, no se molestó con las sutilezas. ¿Hablas en serio en este momento? Espetó la primera vez que llamó. Intentó de todo, burlarse, encender la luz de gas, incluso reír, como si esto fuera una broma, como si estuviera siendo infantil. Vamos, se burló. No te vas a quedar sentada y verlos luchar. Dejé que sus palabras flotaran en el aire. Luego hice la pregunta que nunca me había atrevido a hacer antes. ¿Por qué no? Silencio. Casi podía oírlo parpadear, atónito por la audacia. Y luego la ira, el miedo. Por primera vez,
Él era el que estaba en terreno inestable. Por primera vez, era a quien se le pedía que diera un paso al frente, y no le gustó. Lo dejé guisar en ese silencio. Luego, tal como lo había hecho con mis padres, colgué. Y con cada llamada que rechacé, con cada súplica que ignoré, sentí que algo dentro de mí cambiaba. No era venganza, ni siquiera era satisfacción, era libertad. Durante años, había pensado que alejarme de ellos sería lo más difícil que jamás había hecho, pero la verdad era que había sido lo más fácil porque, al final, nunca había pertenecido realmente allí. Había pasado mi vida dando y dando, esperando ganarme un amor que nunca había existido realmente. Y ahora finalmente había dejado de intentarlo. Ahora eran ellos los que se quedaban con las manos vacías. Ahora eran ellos los que tenían que vivir con sus decisiones. Y yo, finalmente, era libre. El silencio después de colgar a Jason no estaba vacío, era liberador. Por primera vez en mi vida, me había elegido a mí misma. Había puesto mi valor por encima de sus expectativas, por encima de sus manipulaciones, por encima del contrato tácito que había regido mi papel en esta familia durante años. Y mientras estaba sentada allí, con mi teléfono todavía en la mano, la comprensión se instaló. Era libre. No en la forma dramática del final de una película, no en la forma triunfante, ruidosa o estremecedora, sino en la forma tranquila y profunda del alma que se sentía real. El peso que había cargado durante años, la culpa, la responsabilidad, el ciclo sin fin de probar y sacrificar, finalmente se había levantado, y en su lugar, algo nuevo comenzó a florecer, la posibilidad. No fue fácil al principio. La libertad. Aprendí rápidamente. No se trataba solo de dejarlos atrás. Se trataba de desaprender. Desaprender el instinto de buscar mi teléfono cada vez que algo se sentía mal, esperando que la voz de mi madre me dijera qué hacer. Desaprender el impulso de arreglar las cosas, de intervenir, de ser la red de seguridad para las personas que nunca me habían atrapado cuando las necesitaba. Desaprender la creencia de que mi valor estaba ligado a lo que podía proporcionar. Hubo días en los que todavía me sorprendía dudando, con los dedos sobre el botón de llamar, preguntándome si tal vez, solo tal vez, esta vez sería diferente. Pero luego recordaba la forma en que mi padre me había rechazado, recordaba la forma en que mi madre lo había excusado, recordaba la forma en que Jason había esperado que todo fuera suyo, como si fuera su derecho de nacimiento. Y dejaba mi teléfono, porque ya no era esa persona. Ya no era su solución. La primera temporada navideña sin ellos fue extraña. Había pasado cada día de acción de gracias, cada Navidad, cada evento importante de mi vida en esa casa, rodeada de las mismas personas que ahora se habían convertido en extraños. No mentiré, hubo momentos en los que se infiltró la soledad. Pero también sucedió algo más. Comencé a construir algo nuevo. Comenzó poco a poco, un compañero de trabajo que me invitó a cenar el día de acción de gracias, un grupo de amigos que me arrastraron a sus tradiciones navideñas, una tranquila noche nevada viendo películas en mi propio apartamento, envuelta en una manta, dándome cuenta de que la paz se sentía mejor que la obligación. Y a medida que pasaban los meses, esos pequeños momentos se convirtieron en algo más grande. Me encontré rodeada de personas que no me veían como una extensión de lo que podía hacer por ellos, sino como una persona, una amiga que escuchaba sin expectativas, una mentora que me animaba sin presiones, una vecina que se comunicaba solo para preguntar cómo había sido mi día, sin esperar nada a cambio. Lenta y cuidadosamente, los dejé entrar, porque la familia no era solo sangre, la familia era quien aparecía, y lo hicieron. Luego, una noche, apareció un número familiar en la pantalla de mi teléfono. Lo miré fijamente durante mucho tiempo. Mi madre. La última vez que había llamado, había sido para convencerme de que lo dejara pasar, de que dejara de ser tan terca. Pero algo me dijo que esta no era una de esas llamadas. Dudé, luego respondí. Su voz era más tranquila esta vez, más pequeña. No me preguntó cómo estaba, no fingió que las cosas eran normales. En cambio, simplemente dijo, tu padre está enfermo. Las palabras me golpearon de una manera para la que no estaba preparada. No porque quisiera volver, no porque quisiera arreglar nada, sino porque, a pesar de todo, una vez los había amado. Durante mucho tiempo, los había amado más de lo que me había amado a mí misma. Y ahora estaban aprendiendo lo que se sentía necesitar a alguien que ya no estaba allí. Escuché mientras explicaba el estrés, la tensión financiera, la realidad de lo que significaba depender de Jason, quien, resultó, no era tan confiable como habían creído. Podía escucharlo en su voz, el arrepentimiento, el miedo. Por primera vez, eran ellos los que quedaban inciertos, los que esperaban una ayuda que podría no llegar.
Y en ese momento, tomé una decisión, no por ellos, por mí. Respiré hondo, y sin enojo, sin resentimiento, sin necesidad persistente de venganza. Dije, espero que se mejore. Y luego, por última vez, los dejé ir. Ese fue el momento en que realmente supe que había ganado, no la forma en que Jason siempre había pensado en ganar, no en la forma en que mi padre lo había medido, en dinero o herencia o poder. Había ganado porque era libre. Había ganado porque había construido una vida que no dependía de su aprobación. Había ganado porque había creado algo más fuerte, algo real, algo que nunca podrían quitarme. Mi propia felicidad, mi propia paz, mi propia familia. La siguiente temporada navideña, estuve rodeada de personas que había elegido, no de aquellas a las que había estado obligada, no de aquellas que esperaban que me sacrificara por ellas, personas que me amaban por lo que era, no por lo que podía hacer por ellas. Y mientras estaba sentada allí, con la risa resonando a mi alrededor, con calidez en el pecho, me di cuenta de algo más. No solo me había alejado de ellos, había caminado hacia algo mejor. Y por primera vez en mi vida, estaba exactamente donde estaba destinada a estar.